Dios te bendiga, mi amigo, en esta mañana. Es un gusto estar aquí en este lugar y compartir este mensaje de la palabra de Dios. Dice la santa y bendita palabra de Dios en el libro de San Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy vamos a meditar un poco en la palabra de Dios. En el libro de Primera de Juan capítulo 2, verso 15 al 17. Así dice la santa y bendita palabra de Dios, en el nombre de Jesús, el Salvador del mundo. Dice la Biblia: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Saben? Muchas personas están acostumbradas a los placeres de este mundo. Muchas personas, sin imaginarse, andan por un camino equivocado, porque los placeres de este mundo los mandan por otro camino que no es el verdadero. Muchas personas aman el dinero, muchas personas aman robar, muchas personas aman decir mentiras, muchas personas aman adulterar, muchas personas aman andar murmurando. Pero exactamente la Biblia no dice de que no debemos de estar en este mundo, no. La Biblia dice que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Porque lamentablemente este mundo, dice la Biblia, que es pasajero. Todo lo que hay en este mundo es temporal, dice la Biblia. Todo lo que hay en este mundo va a pasar. Por eso dice la Biblia que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque muchas personas, cuando aman el dinero, cuando aman el mundo, la Biblia dice, Marcos capítulo 8, en el verso 36 y verso 37, la Biblia dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué le sirve al hombre, amigo y amiga, de qué le sirve al hombre que tenga tantas riquezas, que tenga tantos placeres, que tenga tantos lujos, si al morir su alma se va a ir al infierno? Por eso Jesucristo dijo, ¿de qué aprovechará el hombre si ganara el mundo y perdiera su alma? Muchas personas tienen su amor al dinero. Muchas personas aman el dinero. Por eso, si usted se da cuenta, hoy en día muchos sicarios matan por dinero, muchos homicidas matan por dinero, muchas personas se odian por el dinero.
Muchas personas se tienen un coraje por el dinero. Los placeres de este mundo conducen al hombre a la perdición. Los placeres, los lujos de este mundo conducen al hombre a la perdición. Por eso Jesucristo el Señor dice: ¿de qué aprovechará el hombre si ganara el mundo y perdiera su alma? Porque hoy en día, lamentablemente, la gente pone su confianza en el dinero, en los lujos, en los placeres, y no pone su mirada en Dios. La Biblia dice que todo esto es temporal, porque cuando el ser humano muere, no se lleva sus propiedades, no se lleva sus casas, no se lleva sus carros, no se lleva sus lujos. No, la Biblia dice que cuando el ser humano muere, el cuerpo se va al panteón. Pero tu alma es la que le va a rendir cuentas a Dios. La Biblia dice: el alma que pecare, esa morirá. Hoy en día el ser humano necesita tener ese encuentro con Dios. El ser humano no necesita una religión, no, porque una religión no puede cambiar tu vida. Una religión no puede darte la vida eterna. Una religión no puede perdonar tus pecados. La Biblia dice, 1 Timoteo capítulo 1, en el verso 15, la Biblia dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. A eso vino Jesús. Él vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Pero hoy en día mucha gente pone su confianza en el dinero, en los lujos, en los placeres de esta vida, y no ponen su mirada en Dios. Por eso la Biblia dice: ¿de qué aprovechará el hombre si ganara el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque cuando el ser humano muere, la Biblia dice que le va a rendir cuentas a Dios. Un día usted y yo le vamos a rendir cuentas a Dios. Y si usted no está preparado ese día, la Biblia dice que se va a perder. La Biblia dice la Biblia que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero hoy en día la gente ama la maldad, la gente ama el adulterio, la gente ama la fornicación, la gente ama las mentiras, la gente ama los robos. Por eso dice la Biblia: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Amigo, que escucha este mensaje, déjame decirte que Jesucristo el Señor te ama. Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo el Señor dio su vida por todos los pecadores, para que todo aquel que ponga su mirada en Él, que ponga su fe en Él y que se arrepienta de sus pecados, no sea condenado, sino que tenga vida eterna. Es por eso la importancia de que usted escuche este mensaje de que hay un Dios vivo, porque muchos lamentablemente adoran a un Dios muerto. Y la gente ve a Jesucristo crucificado, pero la Biblia dice que Él murió y al tercer día resucitó.
Cristo vive, mi amigo, que está sentado a la diestra del Padre, lleno de gloria y majestad, para interceder por su pueblo. Porque dice la Biblia que Él va a interceder por ti y por mí. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Pero hoy en día mucha gente desprecia el señorío. Mucha gente hoy en día rechaza la gracia de Dios y prefiere andar en sus delitos y pecados. Pero Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie sea condenado, sino que todos vengan a ese arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el pecado te mantiene separado de la presencia de Dios. El pecado, es decir, las mentiras, el adulterio, la fornicación, los robos, el homicidio, las iras, los celos, las contiendas, todo eso te mantiene separado de la presencia de Dios. Pero Dios, la Biblia dice, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te ama, mi amigo, mi amiga. Dios te ama con un amor eterno. Y Él no quiere la muerte del impío. Él no quiere la muerte del pecador. Hoy en día mucha gente parte sin Jesucristo. Mucha gente, cuando la muerte lo sorprende, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y muchos andan en el pecado. Para eso, dice la Biblia, apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, porque Él quiere, Jesucristo quiere hacerte libre de la fornicación. Jesucristo quiere hacerte libre del adulterio, hacerte libre de las mentiras, hacerte libre de las drogas, hacerte libre del alcohol. Pero es necesario que usted se arrepienta de sus pecados. Es necesario que usted reconozca a Jesucristo como su Salvador y como su Señor. Porque hoy en día, si la muerte te sorprende, si la muerte toca tu vida, ¿a dónde va a ir tu alma? Muchos tienen ese descaro de decir, fulano de tal ya partió, ya está con el Señor. Pero eso es mentira. La Biblia dice, y si fue un adúltero, la Biblia dice que los adúlteros no entran en el reino de los cielos. Y si fue un mentiroso, y si fue un ladrón, la Biblia dice que los ladrones no entran en el reino de los cielos. Hoy en día ya la gente, cuando muere alguien, allá lo pone en el cielo. Cuando la Biblia dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Solamente el Hijo de Dios, Jesucristo, puede llevarte allá al reino de los cielos. Solamente Jesucristo puede perdonar tus pecados. Solamente Jesucristo puede salvar tu alma de la condenación del infierno. Solamente Jesucristo puede hacerte libre de la esclavitud del pecado. Porque hoy en día, lamentablemente, muchas personas están esclavizados por el pecado. Muchas personas, sin darse cuenta, están esclavizados en las garras del pecado. Hoy en día, ya la gente ya no pone su mirada en Dios. Ya hoy en día ya la gente, unos con otros, se dicen de groserías, se maldicen, se insultan, se odian. Cuando dice la Biblia, y este es el mandamiento que habéis oído desde el principio,
que nos amemos unos con otros. Pero hoy en día ya la gente ya no tiene amor. Ya no tiene amor al prójimo, ni mucho menos amor a Dios. ¿Por qué? Por el pecado. Porque el pecado los mantiene cegados. Los lujos, los placeres de esta vida. El pecado te mantiene cegado. La Biblia dice, 2 Corintios capítulo 4, en el verso 4, la Biblia dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por eso, hoy en día, la gente ya no tiene amor unos con otros. Ya la gente hoy en día se insultan. Hoy en día, la gente se andan diciendo de groserías, porque no tienen amor de Dios en su corazón. Y todo eso te mantiene separado de la presencia de Dios. El pecado es una lepra mortal que te mantiene separado de la presencia de Dios. Y cuando la muerte te sorprende, y cuando la muerte toca tu vida, si tú no te has puesto a cuentas delante de Dios, la Biblia dice que te vas a perder. Romanos 6:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios, Jesucristo te ama, mi amigo, mi amiga. Jesucristo te ama. Él no quiere que tú te pierdas. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice la Biblia, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es por eso que todos los días Dios te habla. Dios todos los días dice en la Biblia que Él extiende su mano para que el pecador reconozca que hay un Dios vivo, que hay un Dios que lo ama, que hay un Dios que te puede salvar de la condenación a causa del pecado. Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso Jesucristo vino y dio su vida por ti y por mí. Allá en la cruz del Calvario, Jesucristo murió por tus pecados y por mis pecados. Lo que Él quiere es de que tú creas en Él. Pero mucha gente, lamentablemente, cree solamente de labios. Mucha gente en su boca confiesan a Jesús, pero son de doble cara. Son unos hipócritas. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Dios quiere que tú te arrepientas, pero sinceramente. Por eso dice la Biblia que Dios quiere un arrepentimiento digno, un arrepentimiento de corazón. Hoy en día mucha gente, unos con otros, se andan maldiciendo, se andan golpeando, se andan insultando. Pero Dios en su misericordia, Él no quiere que tú te pierdas. Él quiere que tú te pongas a cuentas con Él. Él quiere que tú te arrepientas de tus pecados. No esperes a que estés allá en un hospital sin un pie, sin una mano, o que estés con una enfermedad mortal. No esperes ese día.
Ponte a cuentas con Dios, porque dice la Biblia que Dios es un Dios de fuego consumidor. Dice la Biblia, porque Dios es fuego consumidor. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mucha gente allá en los hospitales están sin un pie, sin una mano, o están con una enfermedad que no tiene cura. Pero, ¿por qué? ¿Por qué la gente está así en ese lugar? La Biblia dice la Biblia en el libro de Deuteronomio, dice la palabra de Dios. Dice la Biblia que uno escoge su propio camino. Dice la Biblia, escoge pues la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Lamentablemente, hoy en día, a causa del pecado, mucha gente está bajo maldición, porque se rebelan contra Dios, porque murmuran contra Dios, porque blasfeman contra Dios. El ser humano se aparta día con día de la presencia de Dios. Todos los días dice la Biblia que Dios extiende su mano, porque Él no quiere que tú te pierdas. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan a ese arrepentimiento. Dice la Biblia, Isaías capítulo 65, en el verso 2, la Biblia dice, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Hoy en día Dios tiene misericordia de ti, porque hasta hoy en día usted y yo tenemos vida, y mientras tú tienes la vida, tienes esperanza. Mientras tú estés vivo, te puedes arrepentir y te puedes poner a cuentas con Dios, porque si la muerte te sorprende y no te has puesto a cuentas delante de Dios, la Biblia dice que te vas a perder. La paga del pecado es la muerte, la condenación, el infierno. La Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Pero Dios no quiere eso de ti. Dios quiere que tú te arrepientas. Dios quiere que tú te pongas a cuentas con Él. Dice la Biblia, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hoy es el tiempo, amigo, mi amiga. Hoy es el tiempo de que te pongas a cuentas con Dios. Tal vez mañana sea demasiado tarde. Tal vez mañana la muerte te sorprenda. Y si tú no te pones a cuentas con Dios, te vas a perder. La Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Pero Dios te ama. Y Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que nadie perezca. Por eso dice la Biblia que Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por todos los pecadores. Jesucristo ya pagó el precio por ti y por mí. Lo único que tú te corresponde hacer es creer en el Hijo de Dios y arrepentirte de tus pecados. La Biblia dice, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Hoy es el tiempo
Hoy es el tiempo de que te pongas a cuentas con Dios, amigo, mi amiga. Hoy es el tiempo de que reconozcas tu condición de pecador y te pongas a cuentas con Dios. Dios no desprecia a nadie. Dios no desecha a nadie. Si viene el rico y se arrepiente, Dios lo perdona. Si viene el pobre y se arrepiente, Dios lo perdona. Y esta mañana, mi amigo, es un gusto estar aquí, en este lugar, y compartir este mensaje de la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia Romanos capítulo 5 en el verso 8. La Biblia dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios te bendiga, mi amigo, mi amiga, en esta mañana. Es un gusto haber estado aquí y compartir este mensaje de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga a tu familia. Y muchas gracias por escuchar este mensaje de la palabra de Dios.